Hermanos míos, me da tantísimo gusto que nos vayan acompañando más y más, que se vayan profundizando en todos estos eventos guadalupanos y ahora estamos iniciando prácticamente todo esto que sería la veneración de San Juan Diego para llegar después hasta los altares en una canonización oficial que celebra San Juan Pablo II aquí en la Basílica de Guadalupe el 31 de julio del 2002. Hay muchas cosas que ver ante esto. Y estábamos en un punto muy interesante para mí, es algo que es necesario que ustedes vayan también sabiendo de cómo desde siempre, un en vida, se le llamaba varón santo o varón santísimo. Lo dice un indígena de Cuautitlán que se llamaba Martín de San Luis. Bien, aquí nos quedamos. A Juan Diego se le decía pues varón santo, varón santísimo, y esto lo recuperan las informaciones jurídicas de 1666, donde hablan de sus abuelos, de sus antepasados, que así le decían, varón santo, varón santísimo, y también que intercediese ante la Virgen para que les diese buenos temporales. Ahí tenemos esta confirmación de 1666, sí, pero te recuerdo que esas informaciones recopilan lo de un siglo anterior, porque están hablando de sus abuelos, de sus padres, de su tía, etcétera, etcétera, de que ellos fueron testigos de cuando incluso se construyó la ermita, cuando se le hizo la choza a Juan Diego, cuando lo iban a ver, etcétera, etcétera. Incluso uno de los testigos dice que su padre lo llevó a ver los vestigios de la casita, de la choza de Juan Diego, cuando iban a verlo para que intercediese. Así también hay vestigios en Cuautitlán y Tulpetlac para las casas. Aquí está, se realizan manifestaciones de su santidad, las ermitas de las casas de Juan Diego, tanto en Cuautitlán como en Tulpetlac, como lo vamos a ver. Esto estamos orientándolo. 5. Se manifiesta la veneración de Juan Diego al plasmarlo en estatuas, pinturas, dibujos, ante la veneración a Santa María de Guadalupe, pero también a Juan Diego, incluso con aureola. Por eso algunos decían, ¿para qué canonizarlo si ya lo hemos canonizado a nivel de pueblo, ya lo veneramos y está en el cielo, pues habló con la Virgen, es un mensajero, imagínate tú. Pero es bueno una y otra cosa, maravilloso. Tanto que el pueblo lo viera como santo ya desde que, como una persona verdaderamente santificada, como vida se le decía, pero también es importante la oficialidad de la canonización de San Juan Diego y máxime si sabemos que va implícito el dogma de la infalibilidad del Papa, como decíamos otra vez. 6. La gente iba a visitar la tumba de Juan Diego en la primera ermita y se le coloca un óvalo en donde se marca en dónde estaban sus restos. Actualmente esta señal se encuentra en el Museo de la Basílica de Guadalupe. Es un poco lo que pasó también con la tumba de San Pedro. ¿Cómo iban a venerar la tumba de San Pedro? En realidad, San Pedro, su cuerpo estaba, digamos así, a flor de suelo, pero estaba cubierto con unas tejas del siglo. Eso era su tumba. Obviamente muchos comenzaron a venerarlo de tal forma que querían ser sepultados con él. Un poco también aquí pasó esto. La primera ermita se convirtió en un cementerio. Todo el mundo quería estar enterrado en esa primera ermita. Lo mismo pasó con Juan Diego, que era su tumba, y entonces ahí todo el mundo quería estar. Y lógicamente se empieza como a perder dónde está la tumba. En San Pedro se construyó una señal, una especie de altar. Algún día tendré el gusto de darles algunas cosas para que ustedes lo vean. Una especie de altar. No viene a ser un altar propiamente como si se celebrara la Eucaristía ahí, porque está bajito, está chiquito. Es una señal con un triángulo, con una mesetita, y ahí estaba el altar. Al punto las tumbas casi tumban el altar, por lo que se construyó lo que se llamó después el muro rojo o el muro colorado. Ese muro se le convirtió prácticamente en muro de los graffiti. Graffiti quiere decir que estas escrituras, estos dibujos, glifos que se hacen, ¿verdad? Cuando se llega a un lugar santo, era
pues muy común de que la gente dijera, aquí estoy, dijera su oración y lo manifestara poniendo un poco como el muro de los lamentos actualmente allá en Tierra Santa, donde en un papelito se le pone alguna cosa, pone ahí entre el muro, o como cuando reciben nuestros santos católicos en las iglesias, hay un papelito de que piden por esto, piden por lo otro, fotografías de nuestros seres queridos para que estén cerca de la santidad de esa persona, etcétera, etcétera. Un poco esto pasó con los muros de los graffiti y un poco esto pasó precisamente en la ermita. Entonces, como se estaba perdiendo la señal ante todas las tumbas y todo esto que ahí querían estar, entonces pusieron una señal para que el peregrino supiera dónde estaban los vestigios, los restos sagrados, en este caso de San Juan Diego Cuauhtémoc. Misma señal que se tuvo que retirar. ¿Por qué? Porque el Papa Urbano VI, a inicios del siglo XVII, hizo unas bulas, unos documentos pontificios en donde decía de que no se le diera veneración a ningún resto humano si no hubiese oficialmente canonización de esa persona, para evitar, como siempre pasa, estos abusos que se daban en Europa. Y, lógicamente, esa ley cae también en México y se tuvo que retirar esa señal. La guardaron, gracias a Dios, en el museo. Actualmente está en el museo. Estaba en el archivo histórico de la Basílica, pero pues como es una especie de, de, de madera, es una obra de arte realmente, ahorita la vamos a ver, pues era mejor dejarla en la caja fuerte del Museo de la Basílica. Yo la última vez que la vi estaba ahí restaurándose. Preciosa, es una cosa muy hermosa que se hizo. Vamos a ver, si gusta, vamos a ver esto que es importante. Vean, aquí está en una fotografía antigua, se ve que había sido bastante maltratada, es del siglo XVI evidentemente. Aquí está, óvalo de madera que data del siglo XVI, probablemente de tiempos pocos posteriores a las apariciones y a la muerte de Juan Diego. Estamos hablando de la muerte desde 1548, efectivamente. Así como le hicieron a Juan Diego las dos ermitas en sus casas, tanto en Cuautitlán como en Tulpetlac, también se diseñó esta señal para que no se perdiera dónde estaban los restos de Juan Diego. Según se relata en el manuscrito que también se reproduce en esta edición y que está colocado bajo cristal en el reverso de esta lápida epitafio. Está bien, está bien. Lápida epitafio en el Museo Guadalupano de la Basílica, que ahí continúa. Y está. Dice, en este lugar se apareció, estamos tratando de paleografiar a lo moderno, lo que dice, en este lugar se apareció Nuestra Señora de Guadalupe. Fíjate cómo no se usa ningún otro nombre, es Guadalupe, nada de un nombre indígena, siempre, siempre, todo es siempre Guadalupe. Esa es una equivocación, decir que es un nombre indígena, que Juan Bernardino no entendió Guadalupe, y todas esas cosas, todo eso que supone es Luis Becerra Tanco en 1675, para que tengas claridad en ello. Lo tengo que repetir porque este error se ha metido a tantos que ahora solamente repiten, no son investigadores, por muy doctores en historia que sean, pero repiten el mismo error porque no tienen en mano precisamente estos documentos, no han investigado y tienen todos los documentos en donde no hay ninguno solo que hable de un nombre indígena hasta que lo supone Luis Becerra Tanco de manera equivocada. Y ese error se ha trasladado hasta nuestros días. Desgraciadamente es un error que lo dicen aquellos que supuestamente son doctores en historia de la iglesia, pero solamente son repetidores de errores por lo que pasa, ¿no? Bueno, dice acá, a un indio llamado Juan, este signo es Juan. Diego, aquí está, sintetizado, que está en
que dice, en esta iglesia, está enterrado, está enterrado en esta iglesia. Este es el signo, pues, para saber dónde está la tumba de Samuel. Atrás tiene todo esto que evidentemente es posterior. Fíjense acá está la fecha, febrero 12 de 1828, en donde habla un poco de la historia posterior de este signo. Esta historia posterior es de 1797. Dice, este fehaciente documento corrobora la fuerza probatoria del óvalo que indicaba el sitio exacto de la última aparición guadalupana. Para facilitar su lectura, damos a este libro, el texto del mismo, Museo Guadalupano de Basílica. Más que la última aparición es la señal, ¿verdad? Se dice, 1797, el sacristán Antonio Romo entrega este óvalo a José María Pérez. Se expondrá más de cerca para leer este texto. Ahorita lo vemos más de cerca, este texto, y ahorita lo leemos. Aquí me interesa que veas cómo está en el archivo histórico de la Biblioteca de Guadalupe, que también incluye el Museo de Guadalupe. Año, aquí está, dice 1880, caja 457, expediente 67, fojas 2, serie aparición en el Museo de la Basílica de Guadalupe. Texto de la inscripción que se encuentra atrás. Miren, no está así de bonito que se puede leer fácilmente, sino está así, miren. Aquí está. Que se reproduce más clarito acá. Es el mismo. Es el mismo. Esta fotografía, aquí está. Y entonces nosotros lo tenemos aquí ya más claro para poderlo leer. En el año de 1797 me entregó el sacristán Antonio Romo, imagínate tú, casi antes de la independencia, el óvalo que coloqué dentro de este bastidor con el resguardo de vidriera para conservar en él el documento precioso e interesante de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, pues consta que es la inscripción que seguramente con aprobación del ordinario colocaron los primeros fieles guadalupanos, y fue para conservar la memoria del venerable, felicísimo indio Juan Diego. Fíjate qué interesante, porque utiliza esta palabra venerable. ¿Y por qué subrayo? Porque para todo el mundo es venerable, es un hombre santo. Sin embargo, el Papa, te lo dije, el Papa Urbano VIII, a inicios del siglo XVII, o sea, más de un siglo antes de este documento, había prohibido incluso que se le llamara venerable a restos humanos que no hubieran sido oficialmente canonizados. La gente manifiesta lo que siente de tal o cual persona y así le ponen venerable. Se canoniza Juan Diego hasta el 31 de julio del 2002. Se beatifica el 6 de mayo de 1990. 1990. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y si se le podría decir venerable hasta allá, en 1990. Máxima en su canonización en 2002, por supuesto. Pero esto es de 1797 y le está llamando así. Venerable, felicísimo indio Juan Diego, su existencia y sepulcro ubicado en la capilla antigua. La primera ermita. Se convirtió en capilla hasta Alonso de Montúfar, el segundo arzobispo de México, porque él pagó un capellán para que se celebrara sacramentos. Y entonces fue el momento en donde esto lo constituye como de ermita a capilla. Fue primero siempre ermita, es decir, un lugar simplemente para rezar, para orar, para santiguarse, como se decía, para persinarse, para que les vaya bien, etc. Pero no habían sacramentos. Es hasta el segundo arzobispo de México, Montúfar, enamorado de la Virgen de Guadalupe y de todo este acontecimiento, quien dispuso que un capellán fuera el que celebrara. Un señor, un padre que se llamaba Manjarre. Bueno, según se infiere por el hallazgo de este óvalo que encontré en la bodega de la misma capilla, o llamada la parroquia antigua, y esta combinación se apoya por lo que de ella refiere en su escudo de armas de México el licenciado Cayetano
de Cabrera. De Cabrera. En el libro 3, capítulo 15, foja 344, número 681. La inscripción con letra de oro en campo azul dice así: en este lugar se apareció Nuestra Señora de Guadalupe a un indio llamado Juan Diego que está enterrado en esta iglesia. Entonces, habla también de aparición. Este es un documento más, una fuente histórica más, que habla precisamente de aparición. Aquello que dicen que no hay ninguna fuente en todo un siglo guadalupano que hable de... Y mira, van saliendo las fuentes como ya lo hemos visto. Y entonces, por ahora, a vista, dice, de esta inscripción y del retrato original que está en la sala del Cabildo de nuestra Iglesia Nacional Colegiata, el venturoso Juan Diego otra vez, y te voy a enseñar estos retratos, que no aparezca su cadáver, pues por estos y otros muchos documentos se prueba bastante su existencia, por supuesto, y por la relación que éste tiene con el milagro guadalupano. Prueba la constancia cierta de las apariciones de Nuestra Señora a este felicísimo indio, y por su conservación supliqué al muy ilustre y venerable señor presidente y cabildo de esta colegiata por oficio, se colocase dicho óvalo con el resguardo que le acompaña en el lugar que sea de su agrado, sirviéndose mandar de que jamás salga fuera y quede razón de esto y lo acaecido en los libros, en el libro de acuerdos para perpetua memoria. Febrero 12, qué bonito que sea 12, de 1828, José María Pérez. Una copia, digamos así, totalmente dorada, se encuentra actualmente en la antigua parroquia de indios y precisamente hasta la parte del presbiterio, muy, digamos, oculta, se puede decir, está esta pieza, que seguramente estuvo en la primera ermita colocada donde estaba los vestigios, los restos de este santo varón. Seguimos con el número 7. Aquí está lo que te decía. El Papa Urbano VIII, en 1634, da el breve Celestis Jerusalem Chives. Se publicó en México en 1644. O sea, es una bula, es un breve que se da en 1634 y 10 años después se publica en México en 1644. ¡Qué barbaridad! Para que veas los tiempos, para que solo sean venerados aquellos restos humanos que oficialmente se hayan canonizado por parte de la Iglesia. Por ello, retiran la señal que marcaba el lugar de la tumba de Juan Diego. Esto indica la veneración que ya se le daba al humilde Macehual. Su fama de santidad, no cabe duda, es inmemorial. Y como decíamos, en este lugar se apareció Nuestra Señora de Guadalupe. Está indicando la aparición de la Virgen, muy importante. Y al mismo tiempo, la tumba de Juan Diego, a un indio llamado Juan Diego que está enterrado en esta iglesia. Está hablando de la aparición de la Virgen, del encuentro con Juan Diego y que ahí está enterrado. Pasa el tiempo, que Dios los bendiga mucho. Nos vemos al siguiente programa. No se lo pueden perder. Les voy a mostrar muchas cosas en estos antecedentes de Juan Diego, su caminar hasta la canonización, 31 de julio del 2002, por manos de otro gran hombre que ya es mexicano. Polaco, pero ya es mexicano. San Juan Pablo II. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y que la Virgen Santísima y Juan Diego me los cubra con su manto, con su tilma. Que Dios los bendiga mucho.